Buen día. A continuación, como ustedes verán en las imágenes, les presento lo que es el caso del Banco de la Nación, con las largas colas. El primer caso que ocurrió fue en el año 2025, recientemente, fue un incendio en el Banco de la Nación. El banco está ubicado en el centro cívico de la ciudad de Tacna. En la segunda imagen se aprecia las colas, el paro que está ejerciendo los trabajadores de la misma institución, ya que la gran mayoría son nombrados y siguen por las medidas protocolares de lo que fue la pandemia del COVID. Hasta en ese momento no se tendría un plan de contingencia, medidas sanitarias para poder ver la forma de atención, ¿no? En la siguiente imagen se evidencia uno de los lugares de atención, que es en la zona de Cocoyay, donde se ve que la, la infraestructura del banco es muy pequeña y afuera hay una cantidad de personas haciendo cola para poder hacer sus trámites. En la siguiente imagen se aprecia a las personas cómo están esperando sus colas, están ordenadas de acuerdo a la implementación del plan COVID, y eso es lo que los atrasa, los demoran por falta de personal en cajeros, por atención. En las siguientes imágenes se demuestra cómo la gente hace cola cuando son comúnmente los fines de semana, ¿no? Está repleto en sí. En la siguiente imagen, ahí están las molestias, las quejas, la insatisfacción de las personas que hacen sus colas, que dicen que están teniendo más de 2 horas ahí sin atención. En la siguiente imagen figura pobladores que están haciendo colas de 24 horas para que atiendan el banco, porque tienen que hacer sus trámites respectivos y el banco no había tomado las medidas competentes necesarias para aliviar ese problema. En la siguiente imagen se ve cómo este banco tiene un lugar muy pequeño ante la mayor cantidad de incremento poblacional que cada año se va incrementando, lo cual su aforo es muy limitado. Entonces, conlleva que la gente esté afuera, bajo la lluvia, y en otros casos, como en el lugar de Pugoyay, que es un banco también chico, conlleva que esté en pleno calor, la lluvia, en el banco del centro, igual, de la misma forma, haciendo cola y obstruyendo el paso peatonal, cuyos permisos no cuenta el Banco de la Nación, ya que las veredas son de uso exclusivo peatonal, y, y para poder tener un permiso la municipalidad competente tiene que dar la autorización, lo cual él tiene que pagar un monto que pone como una tasa que pone de pago para poder tener esa facilidad de formar a la gente, hacer su cola y así poder ingresar. Lo que se demuestra en las imágenes es la eficiente cantidad de infraestructura adecuada, ¿no? Para suplantar, para que pueda toda la cantidad de personas estén haciendo sus transacciones, movimientos bancarios. Y por tal motivo, el trabajo conlleva el rediseño estratégico de la atención del Banco de la Nación TANMA, que se trata de la aplicación del Design Thinking para la descongestión, salud y experiencia del usuario. Ante usted me presento como César Augusto Montesa Meléndez, cuyo trabajo presenta una propuesta de rediseño estratégico en la atención del Banco de la Nación de la ciudad de Tacna, con la aplicación de la metodología de Thinking, con el objetivo de reducir la congestión, proteger la salud y mejorar la experiencia del usuario. En la ciudad de Tacna existe una alta demanda de atención del Banco de la Nación, debido a la concentración de trámites obligatorios del Estado y a una infraestructura insuficiente. Esto ha generado largas colas, desorden y una experiencia negativa para los usuarios. Además del problema operativo, esta situación representa un riesgo sanitario, especialmente después del COVID-19. Las colas prolongadas y los espacios reducidos exponen tanto a usuarios como a trabajadores, evidenciando la necesidad de rediseñar el modelo de atención. Para comprender mejor el problema, se aplicó la herramienta del mapa de empatía, enfocándonos en la experiencia real del usuario del Banco de la Nación. El usuario piensa y siente frustración, cansancio e incertidumbre.
¿Por qué motivo? Porque la frustración es que se encuentra frustrada porque no sabe quién le puede dar una recomendación, alguien que asesore a dónde le corresponde hacer el trámite para no ser tanto trámite, porque algunos casos conllevan que no demanda mucha cola, sino que es un trámite más rápido. Lamentablemente se pueden hacer su cola, como no hay orientación, entonces al final el cajero les dice, no, no es acá, pasa la ventanilla, le cambian de ventanilla y en esa ventanilla no había tanta cola. Ahí genera una frustración de rabia, impotencia, ¿no? El cansancio, obviamente, por la larga cola que hay que esperar, y ha habido casos como el de mostrar la imagen, que eran 2 horas de espera y hasta ahora no la atendían al señor. Incertidumbre, claro, porque una vez que haces tu cola afuera, ya no es como antes. Antes tú estabas dentro del banco, tú llegabas a tal hora que es el cierre, tú estabas adentro, te atendían. Ya no llegabas a esa hora, ya no procedía. En este caso, ¿qué pasa? Ahora hacen cola fuera del banco, sin contar con los permisos municipales correspondientes. Y cuando ya pasa 15 minutos, ya el banco ya va alistándose para el cierre de las labores. Pero en ese momento, justamente la gente, hay un montón de gente esperando afuera porque está pensando de que va a poder ingresar. Cuando llega la hora indicada del cierre, solamente los que pudieron ingresar hasta donde llegó son atendidos. Los demás quedaron sin ser atendidos. Prácticamente fue un maltrato. Entonces, genera que esos 5, 10, 15 minutos hay una incertidumbre por saber si me van a atender o no me van a atender. Se dice y hace colas desde muy temprano. La mayoría de personas van temprano para poder ser atendidos lo más rápido posible. Reclaman y pierden su tiempo. Es cierto porque los reclamos a veces ni siquiera están bien objetados, ni siquiera están bien, no están bien definidos si es una queja o un reclamo. Y también hace que pierda uno tiempo. Se escucha quejas, recibe información confusa y observa una atención desorganizada. Sus principales dolores son las pérdidas de tiempo, el estrés y la exposición al sol o al frío, mientras que su motivación principal es cobrar su dinero y cubrir sus necesidades básicas, que son exclusivamente para su uso durante el mes, en su gran mayoría. Ahora, el problema se agrava porque el crecimiento poblacional y la expansión urbana de Tacna no han sido acompañados por una ampliación proporcional de agencias del Banco de la Nación, lo que concentra a los usuarios en pocas sedes y sin alternativas reales. Efectivamente, en diferentes bancos que uno va a hacer las transacciones del Banco de la Nación, cuenta con aforos muy por debajo de la cantidad de poblacional que cada año aumenta, como en el caso ejemplo de Pocoyay y el caso ejemplo de Cono Sur, que son instituciones que están ahí afuera esperando y el aforo es muy limitado. A lo mucho creo que son más o menos aproximadamente 11 para 11 personas, a lo mucho. Y en la parte del centro, que es el paseo cívico de la ciudad de Tana, es la que tiene con mayor congestión. Justamente son las fechas de fin de mes donde cobran los jubilados y todas las instituciones públicas y hacen el depósito para el cobro de sus trabajadores, ¿no? Ahí es donde comienzan los problemas. Entonces se refleja que los aforos, la infraestructura son muy menores para la cantidad de aforo que se requiere. Ahora, el insight principal es que la congestión no se debe solo a fallas operativas, sino a una falta de planificación estratégica de la red de atención. La experiencia del ciudadano en servicios públicos es una decisión estratégica, no solo un problema operativo. Efectivamente, porque ¿por qué motivo? Cada trabajador llega, cumple sus objetivos, sus metas, lo que tiene trazado, y sobre todo está pendiente de no cometer errores para que no sea despedido. Entonces la atención a veces es inadecuada por falta de conocimiento o temor, miedo a tener alguna llamada de atención. Entonces no hay quien gerencie, lidere y plantee mejoras continuas en el proceso de los cajeros a la hora de los usuarios, en la atención de los usuarios. Simplemente cada uno está jugando por su trabajo, respaldándose y teniendo mucho cuidado. Entonces, si la institución no pone una capacitación, su personal calificado en las áreas de gerencia, de gestión, no integra conocimientos estratégicos de planificación operativa y otras cosas más que se han ido identificando en ese aspecto, entonces quiere decir que estamos continuando y no avanzando y no hay avances
y lo peor que aún no hay mejoras continuas. Ahora, a partir de este análisis, se formuló la siguiente pregunta generadora. ¿Cómo puede el Banco de la Nación de Tana rediseñar estratégicamente su red de atención para descongestionar la demanda, proteger la salud y mejorar la experiencia del ciudadano? Para responder esta pregunta se utilizó un proceso divergente, aplicando la técnica de brainstorming, generando ideas sin juicio, previos y enfocadas en soluciones, tanto estructurales como humanas. En sí, básicamente, este es un instrumento, una metodología, una aplicación, una técnica que ayuda a realizar mejoras continuas al problema encontrado, a los problemas que se presentan. De acuerdo a ello, hacemos una agrupación de ideas, ¿no? Las ideas obtenidas se agruparon en tres grandes ejes. Es lo que más de todo durante este momento que estoy dando la exposición he dicho comentario. Como es el aforo, vendría a ser la estructura y desconcentración, porque hay mucha cantidad de gente esperando afuera del Banco de la Nación. Gestión organizacional, efectivamente, porque no hay un adecuado asesoramiento, orientación, una formación adecuada, respeto, diálogo y respuestas de solución, ¿no? Y atención, efectivamente, porque muchos trabajadores que trabajan en ventanillas paran atemorizados, preocupados, cuidándose de que no cometan errores y a la vez pueden ser sometidos a tener equivocaciones con los usuarios, ¿no? Como es el maltrato, la frustración, la rabia, el enojo porque no desea atender a tal persona, tiene problemas de atención, de diálogo, comunicación asertiva. Entonces, ahí se producen los problemas, ¿no? No es lo mismo atender a un joven que a una persona ya de mayor edad, avanzada edad, que trata de desconocer o no conoce o no le importa cómo es el procedimiento y simplemente quiere cobrar su dinero. Es algo muy frustrante también el enfoque de los trabajadores, no solamente de los usuarios. Y la gestión relacional y atención y protección humana, ¿no? Que claramente es por lo del tema del COVID, ¿no? Porque también tanto los trabajadores y los usuarios tienen que estar protegidos ante cualquier contaminación de protocolos, ante medidas protocolares, ¿no? Protección ante el COVID como lo sucedido, ¿no? Nadie quiere trabajar porque se puede exponer y estar contagiado. Y peor aún, las personas mayores eran las que estaban más vulnerables a este tipo de enfermedades que podían fallecer. Ahora, entre las principales ideas destacan la ampliación del aforo, la instalación de ventanillas de Banco de la Nación en otras entidades del Estado. Claro, porque la ampliación de aforo conllevaría a que tengan mayor atención, mayor contratación de personal, mayor capacitación y puedan darse en menos tiempo, ¿no? O sea, puedan reducir los tiempos y así se implementen como metas para los trabajadores. Ahora, en la instalación de ventanillas de Banco de la Nación en otras entidades del Estado, sí sería bueno, porque el Poder Judicial sería una buena opción, ya que para ahí mismo se realizarían los trámites de inmediatos, y ya no tendría que hacer una cola inmediata saturando el centro de la ciudad de Tacna. Esas son alternativas, ¿no? En instituciones como la SUNAR, en diferentes instituciones. Ahora, la mejora del sistema tecnológico sí, porque también hoy en día tiene que tener un sistema operativo más adecuado, un sistema tecnológico eficiente y que no genere problema alguno con los dineros a retirar o a hacer el depósito. Comúnmente a veces ha habido problemas con las cajas donde pues, se han quedado con el dinero y para poder recuperarlos has tenido que esperar un mes para recién darte una aprobación desde la ciudad de Lima. Ahora, la orientación al usuario sí, efectivamente, los orientadores actualmente sí existen, pero no están ubicados en unas zonas donde ni bien ingresa una persona puede preguntar de frente. Comúnmente la mayoría de personas preguntan a los guachimanes, a los de seguridad, los cuales eso no es su función, ¿no? Simplemente ellos también distorsionan el trámite a seguir. Ellos asumen ideas, ponen ideas y a la hora de la hora a veces hasta se llevan a burlarse de las personas de edad. Ahora, al usuario también es necesario hacer campañas de prevención sanitaria para poder incentivar con el cuidado del uso de las personas, ¿no? Del contagio del COVID, donde se ha implementado plan COVID, donde se ha hecho los espacios
limitados para poder contar con una determinada distancia y una cantidad de aforo. Eso conllevó una limitación muy grave para el banco, y no solamente para el Banco de la Nación, en diferentes bancos, lo cual una buena alternativa de solución ahí hubiera sido la implementación de cajeros donde se podía hacer depósitos y algunas cajas donde se podría hacer el pago de diferentes instituciones habilitadas que no están contempladas aún hasta la fecha. Ahora, estas ideas fueron evaluadas considerando cuatro criterios: impacto de la reducción de colas, viabilidad operativa, sostenibilidad y protección sanitaria. Cada idea fue calificada en una escala de 1 al 5, donde 1 representa muy bajo impacto y 5 muy alto impacto. Ahora, de los resultados muestran que la idea mejor valorada fue la implementación de ventanillas del Banco de la Nación en otras entidades del Estado, seguida por la ampliación de aforo y la mejora de metas por empleado. El gráfico circular confirma que estas alternativas concentran el mayor porcentaje de impacto positivo, destacando su viabilidad y sostenibilidad. Ahora, finalmente, la idea seleccionada consiste en implementar ventanillas del Banco de la Nación en entidades del Estado, complementadas con ampliación de aforo y metas mínimas de atención por empleado. Bueno, llegando todo esto a la conclusión, de acuerdo a todos los análisis de estudio, en conclusión, rediseñar la atención del Banco de la Nación de Tana no implica solo reducir colas, sino proteger a las personas y garantizar un servicio público eficiente, humano y sostenible. Muchas gracias por todo y muchas gracias por su atención. Hasta pronto.